Guatemala TV, que nadie se quede atrás. Creo que solo encender la cámara. Bueno, amigos y amigas, muy buenos días. Viernes, día de TikTok. Esta vez, en vez de ser al final del día, lo estamos haciendo durante la mañana y es siempre un gusto estar con ustedes para conversar, seguir conversando y poder compartir información importante sobre lo que hemos venido haciendo en esta última semana y poder responder algunas de sus preguntas. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta en algunas de las medidas que se han tomado en temas de seguridad que han sido importantes esta semana. Miren, tal vez lo más notable es que el gobierno reconoce la necesidad de contar con más elementos de policía en las calles, más elementos dedicados a darle seguridad a los ciudadanos en los barrios, en los parques, en las ciudades, y el gobierno tiene un plan para ir contratando cada vez más policías. Nuestro plan es para que en los próximos 4 años se contraten 12,400 policías nuevos que serán puestos al servicio de la Policía Nacional Civil. Ya se empezó con el proceso de reclutamiento. Llevamos en este momento 400 policías o un número aproximado contratado, de manera que vamos avanzando. Pero también estamos haciendo, desde que comenzó el gobierno, una evaluación de los esquemas de seguridad que se le venían dando a distintos funcionarios públicos o diputados presentes y pasados para ver si efectivamente se justificaban. El problema es que esa es una fuerza policial que, en vez de estar dándole seguridad a los ciudadanos en las calles, se dedicaba a cuidar a funcionarios a veces sin ninguna justificación. De hecho, esta semana se tomó la decisión, después de hacer esa revisión de si existía justificación en términos de riesgo, seguridad, se hizo el retiro del esquema de seguridad de 17 diputados al Congreso de la República y funcionarios. Esto ha implicado que 61 agentes de la Policía Nacional vuelvan a dar servicio de seguridad en las calles para las personas. Eran 61 agentes que estaban dedicados a cuidar a estos funcionarios y diputados sin ninguna justificación, porque la revisión hizo un análisis de ver si efectivamente había condiciones que justificaran que tuvieran este esquema. No lo hay. Pero tampoco es la primera vez que eso sucede. Hoy se hizo noticia, pero en realidad desde que comenzó al año se le ha retirado esquemas de seguridad a 38 personas, algunos funcionarios actuales, otros antiguos, 38 personas que tenían a la Policía Nacional dándoles funciones de seguridad con agentes, a veces hasta con vehículos, y que no se justificaban. Esos 38 esquemas de seguridad implicaron que 121 policías que estaban dedicados a estas funciones ya fueron reincorporados al servicio de seguridad, ya están en las calles, ya están en las comisarías, ya están dándole seguridad a la ciudadanía. O sea que son 121 más 61, son 182 elementos de la policía que han sido retornados al servicio de la ciudadanía porque se ha terminado con esquemas de seguridad no justificados. Insisto, no es arbitrario. Se hace una revisión, la venimos haciendo
desde principios de año y se han ido tomando estas decisiones. La última es de estos 17, pero todavía seguiremos haciendo revisiones en los próximos meses. Bueno, les quiero compartir además un dato muy importante, y es que en los 6 meses de este gobierno se han incautado 1.525 millones de quetzales en drogas de todo tipo. Esto es, en 6 meses hemos incautado lo equivalente a 2 años anterior, al 22 y al 23, solo en 6 meses. Es decir, las fuerzas de seguridad están funcionando, hay operativos conjuntos entre el Ministerio de la Defensa y la Policía Nacional Civil, y esto ha venido dando los frutos que les hemos dicho, y por eso tenemos hoy aquí al señor ministro de Gobernación, al ministro Francisco Jiménez. Muy buenos días, presidente. De verte, Paco. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, presidente. Y bueno, estamos aquí en el TikTok con los amigos. Cuéntanos, ¿cómo van las cosas? Presidente, creo que es importante ampliar un poco lo que se decía sobre el tema de la seguridad que proporcionamos a personas y a instituciones en infraestructura. Efectivamente, desde que tomamos posesión en el ministerio, tenemos como referente tu indicación estratégica de recuperar la seguridad en el país, que implica recuperar territorio, tener presencia policial para darle seguridad a la población. En este sentido, nosotros tenemos un déficit de 12.000 elementos de policía de acuerdo a los estándares internacionales. Los estándares internacionales dicen de que deben de haber 30 policías por 10.000 habitantes. Nosotros tenemos un cálculo aproximado de 24 a 25 agentes por 100.000 habitantes. El total de déficit son esos 12.000. Por ello, la tarea es cumplir con la meta presidencial que al final de gobierno incorporemos estos 12.000 elementos. En febrero se graduaron 2.400 elementos en un proceso de renovación de los filtros para ingreso en esta cohorte que ya lleva un poco más de un mes de haber empezado su proceso de formación. Solo hay 689, pero con lo que viene, donde vamos a invitar precisamente a los guatemaltecos que estén interesados en ingresar a la academia, tengan la seguridad que no va a haber cobros de ningún tipo, tengan seguridad que los filtros es elegir a la gente mejor calificada. Ministro, es decir, que desde que comenzó nuestro gobierno han entrado en servicio más de 3.000 nuevos policías. Sí, presidente. Eso es un dato realmente significativo. Y esto es importante porque la lógica del control territorial y de darle seguridad a la población implica un esfuerzo inicial con los mandos de hacer una reorganización del despliegue policial. Pero para hacer esta reorganización del despliegue policial, por eso en algunas áreas del país se nota más presencia de policía. No logramos hacerlo en todos los municipios, que materialmente no lo podemos hacer, pero ese es el objetivo que tenemos. Entonces, ¿qué sucedió? Empezamos a analizar y darnos cuenta de que había mucha policía con actividades que no están dentro de esta dinámica. Y de ellos, aquellos dedicados a la seguridad, no solo de personas, no solo de funcionarios, sino que también, por ejemplo, de embajadas, de instituciones. Tenemos que mantener alguna seguridad a personas e instituciones porque la ley nos manda. Por ejemplo, las embajadas, hay un convenio internacional donde cada estado proporciona seguridad a las instalaciones de las embajadas de otro estado. En esa lógica, nosotros ya, como decía el señor presidente, hemos reintegrado al trabajo cotidiano 121 elementos de 38 personas, pero al día de hoy hay 319 puestos de servicio de seguridad, instituciones, personas, y tenemos todavía prestando servicios 1.691. Es decir, tenemos que seguir con un proceso, estamos en una segunda fase de seguir evaluando a quién le proporcionamos la seguridad y a quién reprogramamos que entren al servicio. Es importante señalar lo que el presidente señalaba, esto no es un tema personal. Nosotros para evaluar no decimos Juan Pérez y a Juan Pérez le vamos a quitar o no, usamos criterios. ¿Cuáles son los criterios fundamentales? Una persona que tenga riesgo de seguridad en términos de su función.
porque todos corremos riesgos en este país. Si tuviéramos que usar solo el criterio de riesgo, tendríamos que darle un policía a cada ciudadano. Ojalá pudiéramos, pero eso es imposible. Vamos a ver qué nos cuentan los... Sí, no, ¿qué respondes? Bueno, ya tenemos bastantes preguntas. El tema de seguridad siempre despierta muchísimo interés. Entonces, tenemos algunos comentarios como el de Gilda Álvarez, que dice: saludos, presidente y ministro, desde Chimaltenango. Jorge Luis Hernández, que dice: señor presidente, buena decisión la de restaurar a los agentes. Hernández Arteaga: señor ministro, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Luego tenemos la pregunta de Germán Hernández, que dice: señor ministro, ¿el ejército puede salir a las calles? Bien, es importante que en nuestro esquema constitucional y en nuestro esquema de seguridad hay funciones precisas para cada institución. El ejército tiene sus funciones específicas que tienen que ver con el resguardo de la soberanía y el resguardo de la seguridad nacional. Nosotros como policía tenemos el mandato del resguardo de la seguridad pública, que en algunos aspectos compartimos con el ejército, pero fundamentalmente la seguridad ciudadana. ¿Cuál es la decisión estratégica del presidente? Es que cada quien en su función, y en este sentido el ejército está tomando la función de resguardar y de recuperar el control de las fronteras y de los temas que son de seguridad nacional, que se van determinando de acuerdo a la situación. Esto no significa que tengamos la posibilidad legal en el momento en que se desborda la situación de seguridad a situaciones extremas donde la policía no pueda hacer ya nada más, es donde se puede utilizar al ejército. Pero en este momento estamos coordinados trabajando con el ejército en fronteras, en temas, por ejemplo, que tienen que ver con el tráfico de armas, el tema que tiene que ver con narcotráfico. Sí, quizás podemos repetir también las cifras que tenemos de incautaciones, por ejemplo, que es un dato sí, eso es un tema muy relevante. importante de la cooperación. Sí, Las incautaciones, tenemos de enero a la fecha, del momento en que tomamos posesión el 14 de enero y empezamos a trabajar el 15 ya activamente, hemos incautado 12 toneladas de cocaína. Es una cantidad muy grande. Yo sé que a veces... 12.000 kilos. Sí, eso, 12.000 kilos. Un valor de 1.520 millones de quetzales, que significa que a alguien le hemos quitado ese dinero para que la actividad criminal no continúe en temas que no son solo el narcotráfico, sino que otros temas donde los grupos de narcotráfico están invirtiendo. Esto me parece muy importante porque, claro, tenemos grandes desafíos todavía, pero en 6 meses hemos alcanzado objetivos, presidente, que no se habían visto en este mismo periodo de tiempo en gobiernos anteriores. Sí, para ponerlo en perspectiva, en 6 meses se incautó lo que se incautó en 2 años. Así es, en la misma fecha, en el mismo periodo de tiempo, es decir, en los primeros 6 meses iniciales de gobierno y de cada año, no se había incautado tanto el total que estamos incautando ahora. No, y ahora en 6 meses incautamos lo de 2 años. Ah, sí, exactamente, sí, eso es así es. Lo de 2 años, que es una cifra enorme. Sí. Bueno, Sí. de hecho, el otro día estábamos con el ministro de la Defensa y el ministro de Gobernación viendo la última operación que hubo en Alta Verapaz, Ajá. en donde se destruyeron 75,000 Así es. matas de hoja de coca, con un laboratorio de procesamiento de coca que se estaba comenzando a construir. Así O sea, es. De verdad hay un esfuerzo para romper y evitar que el país se convierta en centro de producción de drogas, ya no únicamente de tránsito. Así es, presidente, y es importante insistir, el problema del tráfico de droga no es un problema solo de quien consume en el mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos. O sea, no es un problema de Estados Unidos, ya es un problema para nosotros. No solo el nivel de consumo, sino que vuelvo a insistir en el nivel de que el dinero que ganan los grupos guatemaltecos no lo invierten, porque no pueden invertirlo en negocios lícitos, no que en negocios ilícitos. Y eso me parece que es importante señalar, porque ya es un problema para nosotros. Sí. Tenemos el comentario de Patricia Martínez, que dice: excelente trabajo, ministro. Tenemos también el de Luisa Fernanda de León, que dice: feliz cumpleaños, ministro, Dios le dé fuerzas para seguir. Muchas gracias. También Elizabeth Herrera, que dice: señor ministro, esta semana se vio más presencia policial en los mercados. Bien, esto resulta de un proceso que hemos estado generando de mesa de trabajo con hay dos grandes asociaciones
de personas que tienen puestos en los mercados y nos han presentado sus necesidades y hemos tratado en este momento de empezar un proceso de fortalecimiento de Polimer, que es la unidad policial que atiende los mercados. Ahora, esto quiero aprovecharlo para decir algo más. Decía de que en algunos lugares vemos más policía, pero en otros lugares no. Tenemos que priorizar. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos la suficiente policía? Ahí es donde se introduce el tema de la prevención. Tenemos que encontrar mecanismos alternativos que junto con el trabajo de presencia policial podamos afrontar el tema. Y ahí es donde nosotros aplicamos algo que ha insistido el señor presidente, que es la gobernanza democrática. Es decir, los verdaderos sujetos de la seguridad son las personas y quienes conocen su problema son las personas. Nos estamos abriendo a conocer los problemas y trabajar conjuntamente con ellos. Y eso le da la oportunidad a las comunidades, a las personas en los barrios, en las aldeas, en las ciudades, de ser parte de la respuesta de seguridad para mejorar la calidad de la seguridad y el nivel de seguridad del que disfrutan. No únicamente pasivos, esperando que haya alguien con ellos, sino asumiendo una posición activa y contribuyendo a evitar que los criminales hagan lo que se les da la gana. Efectivamente. Tenemos el comentario de Jefferson Feriña que dice: adelante, presidente. Y luego en temas de seguridad, pues son muchas las ramas que abarca, pero está la pregunta de Julia Palma que dice: señor presidente, ¿qué pasó con la cárcel del Infiernito? Bueno, la cárcel del Infiernito era una universidad del crimen absolutamente fuera de control, al grado de que el Ministerio de Gobernación tomó la decisión de entrar, sacar a todos los presos, ponerlos mientras tanto en otra cárcel para poder revisar. Y miren lo que se encontró, ustedes no tienen idea, se encontró fibra óptica instalada. Se encontraron caletas construidas en las paredes. Pues se empezaban a tocar las paredes y se oía que estaba bofo, se abría y había dinero, armas, celulares. Tenían piscina, tenían zoológico, los presos. Entonces ahorita lo que se hizo fue que se sacaron de ahí, se pusieron temporalmente en otro lado. Ahorita se está reconstruyendo la cárcel para que cumpla su función de detener efectivamente a las personas privadas de libertad con dignidad y con goce de sus derechos, pero de una manera firme, de manera que no se puedan comunicar con el exterior, porque desde adentro era donde estaban dirigiendo las operaciones criminales afuera. Entonces, todo eso se está corrigiendo. Yo creo que en los próximos días ya va a estar listo. Y entonces vamos a regresar a los prisioneros, esta vez seleccionados, para que ya en esas condiciones esa cárcel funciona como deberían funcionar las cárceles, que no es como centros de operación criminal ni como universidades del crimen, que eso es lo que se habían convertido. Y nosotros vamos a corregir ese problema. ¿No es así? Así es, presidente. Habíamos planificado que fuera a finales de este mes. Lamentablemente hubieron problemas administrativos. La necesidad también que el Ministerio Público utilizó días para documentar todo lo encontrado, porque es necesario por razones de persecución penal. Y estaríamos pensando que entre las últimas 2 semanas del mes de agosto entreguemos el trabajo. Y es importante, presidente, señalar que hay otra meta presidencial muy importante, que es el que al fin de año dejemos 3 cárceles para reducir el hacinamiento en el sistema penitenciario. Y digo, periodo. Sí, exacto. Al final del periodo, dejar. Hay un proyecto de una cárcel que, hay que decirlo, el gobierno anterior lo dejó abandonado. Estuvo a punto de romperse el contrato, lo recuperamos en los primeros meses y en los próximos días pondremos la primera piedra. Vamos a empezar a construir otra nueva cárcel para poder empezar a dar una respuesta firme a este problema. El presidente está invitado a que nos acompañe a colocar la primera piedra y en octubre del 2025 se entregará una cárcel con 3.008 nuevas plazas para privados de libertad. Estamos ya empezando el tema de proyectar y programar las otras 2 cárceles, remozar otras cárceles, y hay un proyecto interesante también
de instalar módulos especializados ya en las cárceles existentes para colocar ahí a los privados de libertad que generan criminalidad afuera. Importantes cifras en temas de incautaciones, de policías, de centros de privación de libertad. Vamos a tener que ir cerrando, pero voy a leer los últimos comentarios de Tute, que dice: bravo ministro, demostrando que combaten al narcotráfico. Jefferson Feriña, adelante presidente. Hay personas que envían aplausos, saludos desde Chimaltenango, desde Huehuetenango. El Fer A dice: ministro, pastel favorito para su cumpleaños. Muchas gracias. ¿Cuál es tu pastel favorito? Es el clásico, fresas con crema. Fresas con crema, muy bien. Y el de la Patsy, ¿a quién le sigue? Es el mejor. Y luego el de Ángel Rodríguez, que dice: ministro, le pido nada más que necesitamos más puestos de control en las calles. Efectivamente, ese es uno de los objetivos, pero los puestos de control no deben de ser arbitrarios, deben de ser en base a una estrategia, porque sí hay una indicación de que no podemos poner operativos en cualquier lugar, porque también hay que reconocer que hemos tenido problemas de corrupción policial y estamos trabajando para que los operativos sean efectivos y no sean de molestia a la ciudadanía. Correcto. Bueno, pues un TikTok de mañana un poquito más corto, pero una buena oportunidad para platicar con ustedes y responder a sus preguntas. Así que tengan muy buen fin de semana y no duden, nosotros vamos a seguir trabajando para ustedes. Que tengan buen día. Muchas gracias por toda la energía, por este cumpleaños que para mí es muy especial. Bueno, terminó. Guatemala TV, que nadie se quede atrás. Guatemala TV.